Bienvenidos a la historia más perturbadora. Hoy exploraremos las profundidades de Tennessee, donde el río Cumberland serpentea a través de valles oscuros y donde algo terrible comenzó a gestarse en las colinas olvidadas de Hollow Creek en 1892. Este video es una obra de ficción con fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas reales, vivas o muertas, es pura coincidencia. Hollow Creek era un lugar donde el tiempo se había detenido, un pueblo de los Apalaches donde la niebla de la mañana se demoraba y el silencio era pesado. Las casas de madera se esparcían por la ladera, distanciadas entre sí, y los vecinos se mantenían distantes. Era un lugar de personas reservadas, con secretos tras puertas cerradas y cortinas corridas. Allí es donde Rose, Nora y Clara se labraron su reputación dudosa. Las tres hermanas habitaban una casa apartada, al final del camino principal, una casa demasiado grande para tres mujeres, rodeada de árboles retorcidos que parecían guardar secretos en susurros de viento. La casa había pertenecido a su familia durante generaciones, pero sus padres habían muerto años atrás en un accidente nunca resuelto. Unos decían enfermedad, otros accidente. Nadie lo decía en voz alta. Rose era la mayor. Por unos minutos decían. Tenía ojos que te atravesaban el alma antes de que abrieras la boca. Siempre iba de negro, con ropa casi de monja, y llevaba el pelo recogido en un moño tan tirante que dolía solo de verlo. Era ella la que regentaba el negocio familiar, la que trataba con los aldeanos, la que firmaba los papeles, la que controlaba el dinero con mano de hierro. Nora, en cambio, era hermosa de una manera perturbadora, cabello rojo fuego, piel de porcelana y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Era la que atraía, la que seducía con palabras melosas, promesas latentes. Los hombres de Hollow Creek aprendieron a esquivar su mirada, aunque no siempre lo lograban. Había algo en ella, algo que atraía a la gente aunque la razón les gritara que se alejaran. Clara era la más reservada de las tres. Rose ordenaba, Nora seducía, Clara observaba. Siempre en las esquinas, siempre en las sombras, siempre apareciendo donde menos lo esperabas. Sus pies no hacían ruido en las tablas de la casa, y muchas veces uno se daba cuenta de que estaba ahí cuando ya era demasiado tarde. Decían que conocía las hierbas y los ungüentos, que había aprendido de alguna abuela olvidada, una sabiduría de curación y algo más oscuro. Todo el mundo sabía que algo andaba mal en aquella casa, al final de la calle. Los perros aullaban al acercarse. Los pájaros rehuían posarse en las ramas de los árboles cercanos y, por la noche, cuando la oscuridad envolvía los valles, luces extrañas parpadeaban en las ventanas superiores de la casa, desplazándose de una habitación a otra como danzantes. Pero eran tiempos difíciles en Tennessee. La economía era precaria, las cosechas eran impredecibles y la gente tenía sus propias preocupaciones que atender, además de tres mujeres solas en una casa antigua, hasta que los rumores comenzaron. Al principio, eran murmullos en la iglesia los domingos, luego, discusiones tensas en la tienda de comestibles, finalmente, acusaciones susurradas, siempre fuera del alcance del oído. Los viajeros que se detenían por la comarca a veces comentaban la extraña hospitalidad de aquella casa. Algunos contaban historias de tés amargos servidos en tazas rotas, otros de charlas que parecían interrogatorios encubiertos, y estaban aquellos de los que nunca se volvió a saber nada tras cenar con las tres hermanas. El sheriff del condado era un hombre llamado William,
un viejo soldado que había visto cosas demasiado feas como para asustarse, pero incluso él dudaba cuando se trataba de la posesión de las hermanas. No había nada que pudiera señalar y decir, mira, ahí está, solo sensaciones inquietantes y coincidencias que se acumulaban como polvo en las esquinas de la mente colectiva. El otoño de 1892 había llegado, y las hojas se habían vuelto doradas y roja sangre. La tensión en Hollow Creek estaba en su punto más alto. Algo iba a pasar. Todos lo sabían. El aire se espesó, cargado de una expectación sofocante. Las hermanas siguieron como si nada hubiera pasado, ajenas a las miradas suspicaces, a las conversaciones que se extinguían al entrar en la tienda de comestibles y al silencio que las perseguía por las calles de tierra. Y entonces, una noche sin luna, las estrellas escondidas tras las nubes, todo se derrumbó, porque los secretos, por muy bien guardados que estén, siempre encuentran la manera de salir a la luz. Y las sombras de Hollow Creek estaban a punto de revelar algo que cambiaría esa ciudad para siempre. La casa de las hermanas se encontraba en la cima de una colina suave, rodeada de robles centenarios que parecían guardianes de la realidad. El camino para llegar era angosto y sinuoso, en mal estado, con piedras sueltas que hacían tambalear los carros. Pocos lo recorrían sin un motivo preciso. La casa era una construcción imponente de madera oscura, de 2 pisos y un ático, con ventanas que parecían ojos vacíos observando el valle. La pintura original se había desprendido en algunos puntos, dejando la madera al descubierto. Un amplio porche recorría todo el frente, con mecedoras que nunca se movían, pero que estaban alineadas como centinelas silenciosos. En la parte de atrás había un granero viejo, más viejo que la casa misma. Sus muros se ladeaban como si estuvieran a punto de caerse en cualquier instante, pero, año tras año, se mantenían en pie con inexplicable obstinación. Nadie sabía qué escondían las hermanas. Las puertas estaban cerradas con llave y las pocas ventanas estaban entabladas desde dentro. Rose tenía una rutina. Cada mañana, antes del amanecer, recorría la finca con un farol, inspeccionando vallas, cerraduras, cada rincón, como un general en revista de tropas. Siempre portaba un cuaderno encuadernado en cuero, donde escribía cosas que solo ella entendía, códigos, números y palabras que nadie más podría descifrar. Nora tenía sus propios rituales. Se sentaba horas en el salón principal de la casa, el de las cortinas de terciopelo rojo oscuro que oscurecían casi por completo la luz del día. Allí atendía a clientes esporádicos, siempre masculinos, siempre inquietos, siempre con algo que negociar en secreto. Lo que hablaban en esas pláticas era una incógnita en el pueblo. Algunos decían que cobraba intereses imposibles, otros hablaban de favores más tenebrosos, servicios sin nombre que dejaban a los hombres transformados al abandonar aquella habitación. Clara se la pasaba en el jardín trasero, un espacio amurallado donde cultivaba sus plantas. No eran flores ni hortalizas comunes, eran hierbas extrañas, hongos que crecían bajo ciertas rocas, raíces retorcidas que cosechaba ritualmente. Los vecinos más cercanos a veces se quejaban del olor que emanaba de allí cuando el viento soplaba en la dirección correcta. Un olor dulce y repugnante que se pegaba a las fosas nasales y provocaba dolor de cabeza. Hollow Creek era un pueblo con sus propias formas. Era el tipo de lugar en el que todos conocían a todos, en el que los secretos eran moneda de cambio y en el que se mantenía la fachada de normalidad a toda costa. Pero, bajo esa apariencia de calma, algo se movía, algo que crecía con cada estación, algo que era miedo y desconfianza.
En el otoño de 1892 comenzaron a aparecer relatos más detallados. Un tratante que había ido a casa de las hermanas a tratar la compra de unas tierras dijo que había visto algo raro por una ventana del segundo piso. No podía explicarlo, pero la imagen lo persiguió durante semanas. Otro hombre, el herrero del pueblo vecino, juró haber escuchado ruidos en el granero una noche mientras volvía a casa de una entrega tardía, ruidos como rasguños, como uñas arañando la madera, seguidos de un silencio tan profundo que le heló la sangre. El párroco de la iglesia del pueblo, un hombre llamado Thomas que hablaba de perdón y salvación todos los domingos, empezó a perder el sueño. Había ido a la casa de las hermanas una sola vez, tratando de cumplir con su obligación pastoral de conocer a todos en la congregación. Rose lo había recibido en el porche, educada, pero cerrando el paso a cualquier intento de él de entrar. La llamada fue corta y fría. Nunca volvió, pero empezó a hacer referencias indirectas en sus sermones sobre el mal que puede esconderse tras caras bonitas y buenos modales. Las hermanas hacían caso omiso a toda esta atención. Seguían yendo al pueblo con la misma frecuencia, siempre juntas, siempre vestidas de punta en blanco, siempre con ese aura que instintivamente mantenía a la gente alejada. Rose manejaba los negocios con eficiencia gélida. Nora sonreía su sonrisa inquietante. Clara lo observaba todo con aquellos ojos que parecían saber demasiado para cualquier mortal. Pero las fisuras en la fachada que sostenían estaban comenzando a mostrarse. Cosas menores al principio. Una discusión silenciosa entre Rose y Nora en la tienda de comestibles, interrumpida abruptamente al notar que las observaban. Clara, caminando sola por la calle principal a las 3 de la madrugada, cargando algo envuelto en tela oscura. Las luces de la casa, que una vez parpadeaban en patrones regulares, ahora brillaban en momentos extraños, a veces toda la noche. El sheriff William comenzó a recibir visitas de ciudadanos preocupados con mayor frecuencia. Nada lo suficientemente concreto como para hacer algo oficial, pero las quejas se acumulaban como yesca seca esperando una chispa. Sabía que tarde o temprano tendría que actuar, pero la perspectiva de enfrentarse a aquellas 3 mujeres le llenaba de un temor que no podía justificar. Era un hombre práctico, acostumbrado a tratar con borrachos de taberna y ladrones de pollos, pero esto era otra cosa. Esto despertaba algo más profundo, más antiguo. Y mientras el pueblo miraba y murmuraba, mientras los días se acortaban y el frío del invierno se acercaba, la casa en la colina permanecía, inmutable, sus secretos ocultos tras aquellos muros oscuros y ventanas que reflejaban el cielo gris como ojos opacos. Algo se estaba gestando allí, algo que no podría mantenerse oculto para siempre, y todos en Hollow Creek lo sentían, aunque nadie pudiera decir qué. El invierno llegó temprano ese año, un frío que te mordía los huesos y nieve que cubrió Hollow Creek en un espectro fantasmal. Los árboles perdieron sus hojas antes de tiempo, quedando esqueléticos contra el cielo gris. El río Cumberland se congeló en sus orillas, y el hielo resplandeció como vidrio roto bajo el sol de la tarde. La vida en el pueblo se ralentizó, como siempre lo hacía cuando el invierno llegaba. La gente regresó a sus casas y solo salía si era necesario, envuelta en lana y pieles. El humo de las chimeneas se elevaba en columnas perfectas a través del aire inmóvil, y el silencio de la nieve sofocaba todos los ruidos, creando una sensación de aislamiento casi claustrofóbica. Pero la casa de las hermanas permaneció extrañamente activa. Mientras el resto del pueblo se retiraba,
Ellas parecían florecer en el frío. Se veía a Rose vagando por la propiedad en horas extrañas, su forma envuelta en un abrigo negro que se arrastraba por la nieve, dejando huellas serpenteantes a su paso. Nora seguía recibiendo visitas, hombres encapuchados que llegaban y partían en la noche, con los rostros cubiertos por el frío y tal vez por el reconocimiento. Clara había convertido parte del granero en un invernadero improvisado y mantenía sus plantas con vida por medios que nadie comprendía. Trozos de vidrio incrustados en las paredes atrapaban la escasa luz solar, y un complejo sistema de braseros mantenía el calor necesario para que sus hierbas continuaran creciendo. El aroma que desprendía se intensificó con el frío, como si el aire gélido lo condensara y lo arrastrara hasta las narices de quienquiera que pasara por sus inmediaciones. Aquel invierno lo cambió todo. La tensión que había sido un susurro, ahora tenía voz más apremiante. Todo comenzó cuando un granjero llamado Henry se enfrentó a las hermanas por cuestiones de límites de tierras. Él decía que Rose había movido las cercas por la noche, ampliando sus tierras hacia sus campos. Era un hombre fuerte, habituado al trabajo, con manos enormes y una voz que solía resonar por los valles cuando llamaba a su ganado. No era de asustarse. Caminó hasta la casa de las hermanas en una mañana gélida, decidido a resolver el asunto de una vez por todas. Algunos lo vieron trepar la colina, su figura robusta perfilada contra la nieve. Llamó a la puerta y Rose abrió la puerta. La discusión comenzó en el porche, sus voces elevándose lo suficiente para ser escuchadas a la distancia. Henry gesturaba salvajemente, señalando las vallas, acusando. Rose se quedó quieta como una estatua, dejándolo hablar, sus ojos fijos en él con una intensidad que parecía absorber todo el calor del aire a su alrededor. Entonces, Nora emergió al lado de su hermana, su cabello rojo resplandeciendo incluso bajo el cielo nublado. Algo dijo que no pude oír, pero el efecto en Henry fue instantáneo. Retrocedió un paso, otro. Sus hombros se encorvaron, sus manos, cerradas en puños, se abrieron en señal de rendición. Clara emergió al final, surgiendo en la puerta como si hubiera estado presente todo el tiempo, pero solo ahora se mostraba. Henry se alejó colina abajo, aturdido. Cuando llegó al pueblo, estaba pálido bajo la barba espesa y temblando de un modo que no podía explicarse solo por el frío. Se negó a decir lo que había pasado. Solo balbuceó algo sobre haberlo entendido mal y que no habría más problemas con las cercas. Sus amigos trataron de sonsacarle más detalles, pero él se cerró en banda. Desde ese día, Henry cambió. Se volvió reservado, apenas hablaba, esquivaba el contacto visual. Su esposa se preocupó, pero él dijo que solo estaba cansado, que el invierno había sido duro, pero todos observaron que ya no miraba hacia la colina donde se localizaba la casa de las hermanas, y que si alguien decía sus nombres en su presencia, buscaba un pretexto para salir de la habitación. El incidente mandó ondas de choque a través de la comunidad. Si Henry, con toda su fuerza de voluntad, había sido derrotado con tanta facilidad, ¿qué esperanza quedaba para los demás? El miedo ahora se había vuelto más que rumores y supersticiones, algo que podías ver en sus ojos en la manera en que desviaban la mirada cuando las hermanas pasaban. El sheriff William sabía que debía hacer algo, pero cada vez que iba a subir esa colina, algo lo detenía. Era como si algo lo empujara, lo instara a esperar un poco más, a reunir más evidencia. Se avergonzaba de esta indecisión, pero no podía superarla. Mientras tanto, las hermanas seguían con su comportamiento enigmático.
Rose anotaba diligentemente en su cuaderno de cuero a la luz de las velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Nora celebraba sus encuentros clandestinos. Su risa a veces resonaba en la casa vacía a horas extrañas. Clara lo laboraba en su conservatorio combinando líquidos en frascos de vidrio, susurrando palabras como canciones antiguas en idiomas perdidos. La casa en la colina se transformó en más que una simple residencia. Se convirtió en un símbolo, un recordatorio constante de que había aspectos en Hollow Creek que desafiaban la comprensión, que desafiaban las reglas no escritas de cómo funcionaba el mundo. Y el invierno se adentró y la nieve continuó cayendo, envolviéndolo todo en su manto blanco y silencioso. Y la sensación de que algo final se acercaba creció, como el hielo que se forma sobre el agua estancada. La gente empezó a soñar con la casa, sueños extraños en los que vagaban por pasillos oscuros, escuchando voces desconocidas, vislumbrando figuras que se desvanecían al girar la vista. Se despertaban sudando a pesar del frío, sintiendo que algo les había sido robado mientras dormían, pero sin poder precisar qué. Y en la colina, tras aquellas ventanas iluminadas como ojos de fuego, Rose, Nora y Clara seguían trabajando. Fuera lo que fuera, estaba casi terminado. Se podía percibir en el aire, en esa expectación sofocante que precede a los grandes cambios. Hollow Creek estaba en la línea, entre lo familiar y algo mucho más oscuro. La nieve continuó cayendo, pero ahora había algo diferente en ella. Los copos caían más densos, más oscuros, como si arrastraran cenizas invisibles del cielo. La gente comenzó a notar cosas extrañas. Juraban haber dejado algo en un lugar y 3142 aparecía en otro. Puertas cerradas con llave que 3145 se abrían por la mañana. Mascotas que se negaban a entrar en ciertas habitaciones o ladraban a esquinas vacías. En la taberna del pueblo, la única estructura que permanecía habitada incluso en pleno invierno, el tema de conversación siempre eran las hermanas. Los hombres bebían su whisky barato y contaban historias cada vez más exageradas. Alguien juró haber visto luces danzando entre los árboles que rodeaban la finca. Otro dijo haber escuchado cantos extraños en el valle en una noche sin viento. Cada cuento avivaba el otro, tejiendo una trama de enigma con cada vaso vacío. El reverendo Thomas había renunciado a dormir. Dormía en su casita al lado de la iglesia, leyendo los libros antiguos que le había dejado su antecesor, libros de defensa espiritual, de reconocimiento de fuerzas malignas, de rituales de limpieza. No era supersticioso, pero algo en Hollow Creek lo había inquietado. De día predicaba fe y esperanza. De noche dibujaba símbolos protectores en sus puertas con manos temblorosas. Rose empezó a dejarse ver más a menudo en el pueblo, ya no por negocios, sino por el simple hecho de pasear por sus calles desiertas, contemplando las casas, analizando a sus habitantes tras las ventanas encendidas. No hablaba, solo caminaba, dejando huellas limpias en la nieve fresca, su aliento creando nubes blancas en el aire frío. Había algo ritual en estos paseos, como si estuviera patrullando, definiendo límites invisibles. Nora se había vuelto aún más misteriosa. Sus visitantes ahora también incluían mujeres, esposas de granjeros que llegaban tímidamente, con los rostros cubiertos con chales, entrando rápidamente por la puerta lateral. Lo que andaban buscando era cosa de especulación febril. Algunas murmuraban sobre filtros de amor, otras sobre maneras de garantizar herencias o resolver disputas familiares, pero todas salían alteradas con los ojos vacíos,
como si hubieran presenciado algo que no deberían haber visto. Apenas se veía ya a Clara. Era como un fantasma, algo que se intuía, pero que no se confirmaba. Decían que se quedaba en el granero días enteros, trabajando en cosas que nadie podía imaginar. El hedor que se desprendía de allí se hizo más intrincado, capas de aromas que iban y venían con el viento, dulce y podrido, floral y metálico, reconfortante y repugnante a la vez. Fue entonces cuando comenzaron los incidentes más perturbadores. La mujer del herrero se despertó una noche con un peso en el pecho, sin poder moverse, con una sombra en la esquina de la habitación observándola. El tendero, que dijo haber visto algo raro en la casa de las hermanas, comenzó a tener lagunas mentales, olvidando conversaciones enteras, perdiendo horas sin recordar dónde había estado. Una mujer que había ido a ver a Nora semanas atrás, ahora hablaba sola, discutiendo con voces que solo ella oía. El sheriff William finalmente tuvo que hacer algo. Ya no podía hacer la vista gorda ante el caos que invadía su territorio. Se armó de valor y una tarde muy fría subió la colina en dirección a la casa de las hermanas. Solo portaba su resolución y una Biblia que su madre le había obsequiado años atrás. La portaba en el bolsillo interno de su abrigo. La caminata pareció más larga de lo necesario. Los árboles a lo largo del camino se inclinaban de manera antinatural, sus ramas desnudas entrelazándose sobre su cabeza en un túnel oscuro, incluso a plena luz del día. El viento se había calmado. No había sonido. No había nada. Solo su corazón latiendo. Cada pisada en la nieve crujiente sonaba como un disparo. Alcanzó el porche y vaciló. La puerta principal estaba entreabierta, seductora y peligrosa. No salía humo de la chimenea, a pesar del frío. Las ventanas estaban oscuras, pero sabía que lo estaban mirando. Reunió todo su entrenamiento militar, toda su experiencia como hombre de la ley, y abrió la puerta. El interior de la casa no era como lo imaginaba. No había suciedad, no había desorden. Todo estaba demasiado ordenado, demasiado limpio. Pero algo andaba mal en las dimensiones, como si las habitaciones fueran más profundas de lo que aparentaban desde fuera. Los muebles eran refinados pero antiguos, cubiertos por una capa de algo que no era exactamente polvo, sino una película translúcida que distorsionaba la luz. Las hermanas lo esperaban en el salón principal, sentadas en sillas en forma de semicírculo, como juezas esperando a un acusado. Rose en el medio, Nora a su derecha, Clara a su izquierda. No dijeron nada, solo lo vieron entrar, sus expresiones en blanco. William abrió la boca, intentó razonar como oficial de la ley, pero las palabras se ahogaban en su garganta. Algo en esa habitación, algo en el aire, lo sofocaba, impidiéndole formar pensamientos coherentes. Las hermanas se quedaron calladas, y en ese silencio él se dio cuenta de algo. No eran solo 3 mujeres locas que vivían aisladas. Eran más, algo que había decidido manifestarse de ese modo, en ese lugar, por razones que él nunca podría comprender. Y Hollow Creek no era una víctima inocente de sus fechorías. El pueblo los había tolerado. Había nutrido sus secretos con complacencia y temor. Había preferido el silencio cómodo a la verdad incómoda. Finalmente, Rose habló. Su voz era tranquila, pero llevaba un peso que hizo que la casa se estremeciera ligeramente. No amenazó, no explicó, simplemente declaró: el pueblo las necesitaba tanto como ellas necesitaban al pueblo. Era un equilibrio y estaba a punto de romperlo para siempre. William salió de la casa 2 horas más tarde,
aunque para él solo habían sido minutos. La Biblia en su bolsillo estaba fría, quemando su piel a través de su abrigo. Bajó la colina tambaleándose, su mente llena de imágenes y frases que se negaban a encajarse en recuerdos lógicos. Cuando llegó al pueblo, fue a su casa, se encerró en su estudio y no salió en 3 días. Nadie supo lo que había pasado arriba. El sheriff no lo mencionaba, y nadie se atrevía a preguntar. Pero todos lo vieron. Sus ojos más hondos, sus manos temblando cuando pensaba que nadie lo observaba, la manera en que esquivaba mirar hacia la colina. Había ido como guardián de la comunidad y volvió como un testigo más de lo inexplicable. Y en la casa de la colina, las hermanas volvieron a su rutina como si nada hubiera ocurrido. Las luces seguían parpadeando en las ventanas, los olores seguían saliendo del granero, las visitas nocturnas seguían llegando y yéndose. Hollow Creek había aprendido su lección, o eso parecía. A veces es mejor no saber las cosas. A veces el precio del conocimiento es demasiado caro. La primavera se hizo esperar. La nieve tardó en derretirse, aferrándose incluso cuando el sol finalmente comenzaba a mostrarse con mayor frecuencia. Cuando el hielo finalmente se rompió, dejó al descubierto un mundo nuevo. El valle parecía más oscuro, los colores menos vivos, como si el invierno hubiera absorbido algo de la tierra. Hollow Creek se había hecho una especie de tregua silenciosa con su realidad. La gente se había acostumbrado a lo inexplicable, a aceptar ciertas cosas sin cuestionarlas. Las charlas acerca de las hermanas se volvieron escasas, reemplazadas por un entendimiento silencioso de no hablar del asunto. Era más sencillo, más seguro. La vida siguió su curso, las estaciones se sucedieron y la casa, en la colina, permaneció como un punto fijo en el horizonte. Pero Rose, Nora y Clara no estaban contentas con esta interpretación. Habían probado su influencia sobre aquella sociedad y querían más. No por maldad gratuita o crueldad aleatoria, sino por su naturaleza. Como el río corre al mar, como el fuego quema, ellas actuaban así porque no podían ser de otro modo. Rose empezó a aventurarse más allá del pueblo. Ahora iba a pueblos cercanos, haciendo conexiones, tejiendo una red invisible a través del Tennessee rural. Tenía un talento para detectar los puntos vulnerables de las personas, puntos de apalancamiento que podían ser explotados. Un granjero endeudado por aquí, un político con pecados ocultos por allá, una viuda desesperada por allá. Cada uno de ellos era una pieza en un juego que solo ella conocía. Nora había perfeccionado su arte de seducción a niveles casi sobrenaturales. Ya no se limitaba a atraer hombres confundidos o mujeres desesperadas. Ahora podía meterse en la mente de las personas, averiguar qué deseaban y explotarlo. Ahora, sus visitantes abarcaban todas las capas sociales, desde trabajadores rurales hasta la pequeña nobleza local. Todos salían de esas reuniones sintiendo que habían hecho un trato, aunque no pudieran recordar exactamente cuáles eran los términos. Clara finalmente salió del granero, pero algo en ella había cambiado. Siempre había sido la más callada, la observadora, pero ahora había algo en sus ojos, algo que no era humano, algo que sabía que no debía saber. Empezó a promocionarse más abiertamente, ya no en encuentros clandestinos nocturnos. La gente venía a ella en busca de remedio para todo tipo de males, enfermedades que los médicos no podían curar, dolores crónicos que ninguna medicina calmaba, dolores del alma que ninguna oración podía consolar. Clara los recibía en una sala que había acondicionado en el sótano de su casa,
una estancia circular con paredes de piedra en la que la temperatura se mantenía constante independientemente del tiempo que hiciera en el exterior. El tratamiento que proporcionaba consistía en pociones de sus hierbas, preparadas de maneras muy precisas, en condiciones muy singulares, pero más que eso, en rituales extraños que exigían a los visitantes traer objetos personales, revelar secretos jamás revelados, hacer promesas cuyo significado completo solo se revelaría mucho tiempo después. Y las curas funcionaban. Esa era la parte más perturbadora. Entraban tambaleándose, salían pisando fuerte. Dolores que las habían atormentado durante años se desvanecían. Las mentes confusas se aclaraban. Clara tenía un talento, pero como todos los talentos tenía un costo que no siempre era evidente de inmediato. El pueblo empezó a florecer de una manera extraña. Las cosechas eran más abundantes, los negocios prosperaban y los antiguos problemas hallaban respuestas inesperadas. Pero con esta riqueza vino una creciente sensación de deuda colectiva. Era como si Hollow Creek hubiera vendido algo invaluable por el éxito material. La gente estaba bien, pero no feliz, cómoda, pero no en paz. El reverendo Thomas observó estos cambios desde su púlpito los domingos. Su rebaño aumentaba, pero las miradas que lo observaban parecían carecer de fe. Acudían por rutina, por compromiso, pero sus mentes estaban en otro lugar. Intentó llamarlos, pero era como gritar a través de un cristal grueso. Oían, pero no escuchaban, miraban, pero no veían. Una noche tuvo un sueño. Recorría el pueblo, pero todas las casas estaban vacías. Las puertas abiertas mostraban habitaciones intactas pero sin vida. En la plaza principal, las tres hermanas estaban de pie en un triángulo perfecto. No hacían nada, solo estaban ahí. Y de alguna manera eso era más aterrador que cualquier cosa que pudieran hacer. Se despertó con lágrimas en la cara, sin saber si había llorado mientras dormía o si simplemente se estaba manifestando al despertarse. A través de la ventana, podía ver la colina en la distancia donde la casa de las hermanas se perfilaba contra el cielo que amanecía. Las luces seguían encendidas allí, como siempre. Se preguntó si alguna vez dormían, o si eran algo más allá del descanso. El sheriff William era una sombra de sí mismo. Realizaba sus obligaciones mecánicas, mediaba en disputas menores, detenía al borracho ocasional, pero mantenía la distancia de cualquier cosa que pudiera llevarlo de regreso a esa casa. Cuando tenía que mirar hacia la colina, sus ojos se desviaban como si no pudiera soportar mirar aquella imagen durante más de un segundo. Su esposa lo miraba con preocupación, pero a sus preguntas solo obtenía respuestas vagas y evasivas. Había traído algo de aquella casa, no en el cuerpo, sino en algo más profundo, algo que carcomía su tranquilidad, algo que no podía explicar porque no existían palabras para ello. Mientras tanto, las hermanas seguían su labor con método. Rose hacía crecer sus negocios. Nora tejía sus hilos. Clara sanaba y cobraba sus precios invisibles. Recorrían el pueblo y más allá como reinas de un reino que nadie más veía, reinando con formas que nadie podía explicar. Su mansión se había expandido. Nuevas construcciones se habían erigido en torno al granero principal, extrañas estructuras que desafiaban toda arquitectura. Círculos de piedras surgieron en el jardín de Clara, patrones que dolían a la vista si se miraban demasiado tiempo. La casa principal recibió una torre donde Rose se sentaba horas, observando el valle a través de un telescopio polvoriento, buscando no estrellas, sino las casas de abajo, las personas que se movían como hormigas en sus patrones previsibles.
y Hollow Creek siguió bailando, creciendo y muriendo, avanzando hacia un futuro que parecía inevitable, inescapable. La gente lo sentía en el estómago, una premonición sin nombre pero siempre presente, susurrando en los márgenes de la conciencia de que algo profundo había cambiado y no había vuelta atrás. El verano llegó a Hollow Creek con un calor sofocante que parecía pesado, presionando contra la piel, sofocando el aliento. El aire se espesó, saturado de una humedad que nunca se transformaba en lluvia. Las noches traían poco respiro. Eran cálidas y sofocantes, y los valles resonaban con extraños ruidos. Fue en aquellos meses sofocantes que una extraña llegó al pueblo, una joven, una viajera solitaria con una maleta desgastada y ojos demasiado curiosos para su propio bien. Se hizo llamar Margaret, dijo que solo estaba de paso, buscando trabajo temporal antes de seguir. Algo en ella era diferente a la gente de aquí, algo que Hollow Creek había perdido hace mucho tiempo. Margaret encontró empleo en la pensión de la calle principal, asistiendo a la anciana propietaria. Era eficaz, atento, preguntaba cosas ingenuas sobre el pueblo, las personas, la historia. Al principio los habitantes reaccionaron con su habitual ambigüedad, pero había algo en Margaret que los desarmaba. Tal vez era su sonrisa sincera, o la manera en que parecía escuchar de verdad cuando alguien hablaba. No tardé en oír hablar de las hermanas, retazos de historias, murmullos, advertencias. Pero mientras que los nativos se habían acostumbrado a no preguntar, Margaret tenía curiosidad. Veía misterio donde otros veían realidad, veía significado donde otros habían dejado de ver. Un día, desafiando todas las advertencias, Margaret fue a la propiedad. Recorrió la calle principal bajo el sol abrasador, su pequeña forma decidida trepando la colina bajo la atenta mirada de los ojos preocupados del pueblo. El reverendo Thomas la observó y pensó en perseguirla, detenerla, pero sus pies permanecieron en su lugar. Solo se santiguó y rezó en silencio. Margaret llegó al porche y llamó a la puerta con una confianza casi ingenua. La puerta se abrió casi al instante, como si hubiera estado esperando su llegada. Nora estaba allí, su cabello rojo brillando incluso en la oscuridad del porche, su sonrisa enigmática en su lugar. Les hizo un ademán a Margaret para que entrara, y ella lo hizo sin vacilar. La casa estaba sorprendentemente fresca, a pesar del calor del exterior. Margaret lo observó y dijo lo encantador que era. Nora dijo que la casa tenía sus propias formas de mantenerse cómoda, una explicación y no explicación a la vez. Se sentaron en el salón principal, el de las cortinas de terciopelo rojo, y Nora sirvió té en tazas de porcelana pintada. La charla fluyó con facilidad. Margaret habló de sus viajes, de lo que había visto, de lo que quería entender del mundo. Nora escuchó con atención fingida, haciendo preguntas inteligentes, dirigiendo la conversación con sutileza. Rose se unió a la conversación en silencio, tomando asiento en una silla cercana, sus ojos observando a Margaret con una intensidad calculada. Clara llegó al final, arrastrando consigo aquel aroma a hierbas y algo más. No intervino. Se limitó a colocarse junto a la ventana, observando, su presencia alterando la atmósfera de la habitación de maneras que Margaret no podía precisar, pero que sin duda percibía. Las hermanas no amenazaron ni intimidaron. Por el contrario, fueron amables, incluso encantadoras. Pero había matices en todo lo que expresaban, significados ocultos bajo la superficie de palabras sencillas. Margaret se sintió recibida y amenazada, relajada y tensa. Era una contradicción confusa que no sabía cómo entender.
Cuando finalmente se puso en pie para marcharse, estaba oscuro fuera. Había perdido la noción del tiempo. Lo que había pensado que sería una visita de 1 hora se había convertido en casi todo el día. Las hermanas la acompañaron hasta la puerta, Rose extendiendo su mano en un adiós formal. Margaret la abrazó. El frío de aquella palma la caló incluso en pleno verano. Mientras bajaba la colina al anochecer, Margaret se sentía extrañamente vigorizada y agotada a la vez. Su mente giraba con imágenes, voces, cosas que no recordaba haber visto, sentido. Cuando llegó a la pensión, la dueña la recibió con alivio y preocupación. La sentó y le obligó a comer. Aquella noche, Margaret intentó plasmar en su diario lo sucedido, pero las palabras se negaron a alinearse. Las oraciones que iniciaba jamás concluían. Los pensamientos se extraviaban. Finalmente, se rindió y se fue a dormir. Pero el sueño trajo sueños vívidos e inquietantes que la dejaban más agotada al despertar que cuando se acostaba. Algo se movió en Margaret en los días que siguieron. Seguía siendo amable, seguía trabajando duro, pero había una distancia en sus ojos que no había estado allí antes. La gente lo notó, pero no dijo nada, al reconocer en ella los signos de algo que todos en Hollow Creek terminaban desarrollando. Había tocado lo que no debía, había visto lo que no debía, y ahora lo llevaba con él. Las hermanas, en cambio, parecían contentas. Margaret había sido una prueba, un experimento para ver si alguien de fuera podía resistirse a su encanto mejor que los locales. No, peor, porque Margaret no tenía las capas de protección que los habitantes de Hollow Creek habían construido a lo largo de los años. Estaba abierta, expuesta, y ellas habían entrado. Rose se enfocó en hacer crecer aún más su red. Las cartas comenzaron a llegar y a partir de la finca cada vez más a menudo, traídas por mensajeros que nunca se quedaban lo suficiente como para preguntar. Nora aumentó sus consultas, a veces atendiendo a varios pacientes en un solo día, cada uno dejando huellas invisibles pero permanentes. Clara se quedaba en su laboratorio subterráneo, creando nuevas pociones, experimentando con combinaciones que causaban efectos cada vez mayores. El pueblo continuó enriqueciéndose materialmente, pero el coste de tal enriquecimiento se hizo cada vez más claro para quienes quisieran verlo. Las risas eran más raras, las sonrisas no alcanzaban los ojos. Las conversaciones parecían grabadas como si la gente estuviera recitando líneas en lugar de hablar de verdad. Y Margaret, la forastera que había llegado tan llena de vida y preguntas, se convirtió en una más en Hollow Creek, una más que evitaba mirar hacia la colina, una más que había descubierto que algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse. Ella seguiría, trabajaría, tal vez hasta sonreiría de vez en cuando, pero una parte de ella se había quedado en aquella casa oscura de madera, y nunca podría recuperarla. Las hermanas lo observaban todo desde arriba, 3 siluetas recortadas contra el cielo que se oscurecía. Habían creado algo en Hollow Creek, un pequeño reino donde las reglas no se aplicaban, donde ellas reinaban con formas que nadie podía entender, pero que todos sentían en los huesos, y el verano se arrastró, sofocante, cada día anunciando algo más grande en el horizonte. El otoño volvió a Hollow Creek, y con él un cambio completo en el ambiente del pueblo. Las hojas se transformaron más rápido de lo normal, del verde a carmesí y oro casi de la noche a la mañana. El aire se llenó de una extraña electricidad que erizaba la nuca de la gente sin motivo aparente.
Fue en este período que comenzaron a suceder cosas que desafiaban toda explicación lógica. La gente se despertaba en lugares distintos a donde se había acostado, sin recordar cómo habían llegado hasta allí. Las cosas desaparecían de habitaciones cerradas con llave para aparecer días después en lugares imposibles. Los espejos mostraban imágenes con un segundo de retraso. Margaret, que se había quedado a vivir en el pueblo tras abandonar su viaje, comenzó a tener visiones, no sueños, algo que ocurría mientras estaba despierta. Veía sombras en el rabo del ojo, escuchaba susurros en idiomas desconocidos, sentía toques helados en la piel cuando estaba sola. Trató de ignorarlo, pero los incidentes se volvieron más frecuentes, más intensos. Un día, mientras barría el porche de la pensión, tuvo una visión. Contempló el pueblo como si lo estuviera observando desde las alturas, cada casa ligada a la posesión de las hermanas por hilos invisibles que latían con luz propia. Y en medio de la red, las 3 hermanas brillaban como soles. Cuando la vista volvió, Margaret estaba en el suelo, temblando, las lágrimas fluyendo por su rostro sin darse cuenta de cuándo había empezado a llorar. El reverendo Thomas finalmente tuvo que hacer algo. Ya no podía permanecer de brazos cruzados mientras su rebaño se marchitaba espiritualmente ante sus ojos. Se pasó semanas en oración, ayunando, reuniendo valor. Su plan era sencillo, pero atrevido: enfrentar a las hermanas, no con fuerza física o autoridad legal, sino con fe y oración. Una mañana brumosa de octubre, escaló la colina con nada más que su Biblia y su fe. Los árboles en el camino se inclinaban hacia él, sus ramas extendiéndose como dedos artríticos intentando atraparlo. La niebla era tan densa que apenas podía ver a unos metros de distancia, pero continuó ascendiendo, recitando salmos en voz baja. Cuando salió de la niebla frente a la casa, las 3 hermanas estaban en el porche. No parecían sorprendidas, como si hubieran planeado la reunión y él solo llegara tarde. Rose estaba en medio, con Nora y Clara a cada lado. Las 3, una pared humana entre él y la puerta principal. Tomás abrió la boca, midiendo sus palabras, hablando de salvación, del alma, de poder y justicia. Su voz era firme al inicio, imbuida de toda la confianza que había cultivado en sus semanas de preparación. Pero mientras hablaba, algo extraño estaba sucediendo. Las palabras que decía ya no sonaban a las suyas. Se retorcían en el aire entre él y las hermanas, convirtiéndose en ruido, sílabas de idiomas desconocidos. Intentó seguir, intentó controlarse, pero era como intentar sostener agua en sus manos. Todo se le escapaba de las manos, solo quedaba vacío. Rose se adelantó, su voz baja pero cargada de peso que hizo tambalear al reverendo. No lo amenazó ni se burló de él, solo le mostró verdades que él no deseaba ver. El pueblo ya había votado mucho antes de que él llegara. La gente había vendido sus almas por comodidad, sus convicciones por conveniencia. Estaba intentando rescatar algo que ya no estaba allí. El reverendo descendió la colina como un hombre derrotado, sus hombros encorvados, su Biblia colgando sin fuerza en su mano, sus ojos fijos en el suelo. Alcanzó la iglesia y se encerró en ella 3 días. Nadie lo vio en ese entonces, pero las luces se veían a través de las vidrieras toda la noche. Cuando finalmente resurgió, era otro, más calmado, más resignado. Aún predicaba los domingos, pero su palabra ya no encendía. Recitaba los rituales, sus gestos mecánicos, sin la pasión que una vez lo había caracterizado. Mientras tanto, las hermanas redoblaron sus esfuerzos.
Rose amplió su imperio para involucrarse en negocios más complejos y turbios. Ahora negociaba no solo con tierras y oro, sino con favores y deudas que abarcaban generaciones, acuerdos sellados en su escritorio que ligaban no solo a los presentes, sino a sus familias enteras, en términos que nadie más comprendía. Nora se hizo una reputación que llegó mucho más allá de Hollow Creek. La gente acudía a él desde aldeas lejanas, viajando durante días solo por estar en su presencia una hora. Era una confidente, una consejera, algo más oscuro sin nombre. Quienes la visitaban salían transformados, como si hubiera ajustado piezas dentro de ellos. Clara convirtió su sótano en algo increíble. Había cavado más profundo, expandido los túneles, construido cámaras subterráneas donde realizaba sus experimentos. Las plantas que allí crecían eran imposibles, cosas que no deberían existir. Flores que brillaban en la oscuridad, raíces que latían como corazones, hongos que cantaban canciones silenciosas que solo podían oírse con los huesos. El pueblo había cambiado. Nadie desafiaba el orden establecido. Margaret había dejado de pelear con sus visiones y había aprendido a coexistir con ellas. El sheriff William hacía su trabajo como un robot. La gente trabajaba, comía, dormía, vivía en una especie de trance despierto. Hollow Creek era un lugar donde lo imposible se aceptaba como normal, lo imposible se aceptaba como posible. Y allí, en la cima de la colina, las tres hermanas contemplaban su poder. Habían creado algo propio, un pequeño bolsillo de realidad donde su voluntad era ley, donde las reglas habituales no se aplicaban. No con la fuerza bruta o el terrorismo declarado, sino con algo mucho más sutil, mucho más eficaz. Se habían encargado de persuadir a todos de que la resistencia era fútil, no con amenazas, sino con demostraciones de poder tan abrumadoras que cualquier resistencia parecía absurda. El otoño llegaba a su fin. Las hojas caían y Hollow Creek seguía siendo un lugar extraño que oscilaba entre lo normal y algo más, un lugar donde tres mujeres habían reescrito la realidad y todos se habían adaptado a vivir en ella, por elección o por necesidad. Y mientras el viento ululaba a través de los valles trayendo consigo ecos de tiempos olvidados, la casa en la colina permanecía encendida, siempre despierta, siempre observando, siempre esperando lo que vendría después. El invierno volvió con una fuerza que nadie en Hollow Creek recordaba haber visto jamás. La nieve comenzó en noviembre y no paró, acumulándose en montañas que llegaban hasta las ventanas de las casas, convirtiendo el mundo en un desierto blanco. El frío era intenso, como si congelara no solo el cuerpo, sino también la mente, impidiendo recordar cómo era el mundo antes de la blancura. El pueblo se cerró al mundo. Las carreteras desaparecieron bajo metros de nieve compactada. Los suministros comenzaron a agotarse y la gente tuvo que depender unos de otros de una manera que no habían tenido que hacer en años. Pero incluso en esta necesidad de colaboración había una extrañeza continua, como si todos estuvieran actuando en una obra cuyo libreto nadie había leído. Se había convertido en una figura local de la noche a la mañana. Sus visiones, que una vez la habían aterrorizado, ahora eran leídas por los habitantes como si se tratara del pronóstico del tiempo o consejos prácticos. Ella adivinaba lo que iba a suceder, cositas del futuro cercano que acertaban asombrosamente. ¿Dónde hallar madera seca bajo la nieve? ¿Qué techo estaba a punto de derrumbarse por el peso del hielo? ¿Cuándo empeorarían las tormentas? Pero Margaret sabía que este regalo no era suyo.
fue algo que se plantó en ella durante esa visita a la casa de las hermanas, una semilla que creció y se entrelazó con su propia conciencia. Podía sentirlos en su mente, no como intrusos violentos, sino como colonos que habían llegado para quedarse. El sheriff William se había desentendido casi por completo de sus deberes. Se sentaba días enteros en casa, observando la nieve caer. Su esposa había dejado de tratar de llegar a él. Se había resignado a cuidarlo como a un mueble que requería mantenimiento. Comía si ella lo alimentaba, dormía si ella lo acostaba, pero no había nadie allí detrás de sus ojos vacíos. El reverendo Thomas seguía predicando, pero la iglesia estaba cada vez más vacía, no porque la gente hubiera dejado de creer, sino porque la fe se había vuelto algo demasiado abstracto, desvinculado de la realidad que vivían. Predicaba a bancos vacíos, su voz rebotando en las paredes de madera, palabras que ya no alcanzaban a nadie, porque todos ya habían sido alcanzados por algo mucho más cercano y real. Y entonces, una noche especialmente gélida en que el viento ululaba entre las casas como un ser vivo, algo ocurrió. Las luces de la casa de las hermanas se apagaron, todas a la vez. Por primera vez en lo que nadie podía recordar, la oscuridad que cubrió esa colina no era solo falta de luz, sino algo más profundo, algo que parecía sustancia misma, algo que parecía no ser ausencia de luz, sino algo más. Margaret lo notó al instante. Fue como si una cuerda que siempre había estado tensa en su mente se hubiera roto de repente, dejándola perdida y libre de una manera que no sabía cómo manejar. Se asomó al balcón de la pensión, contemplando la colina que apenas podía vislumbrar a través de la nieve que descendía, sintiendo una mezcla de alivio y terror inexplicable. Otros también lo notaron. Las luces se encendieron en las ventanas de Hollow Creek, una por una, las caras presionadas contra el vidrio helado, todas mirando en la misma dirección. Había algo casi sonámbulo en ello, como si estuvieran siendo arrastrados por hilos invisibles, obligados a observar algo que no comprendían. La oscuridad sobre la colina duró 3 días. La nieve había dejado de caer por primera vez en semanas. El silencio era tan intenso que la gente podía escuchar su propio corazón latiendo, su propia sangre fluyendo. Nadie durmió bien, todos en alerta, esperando algo sin saber qué. Algunos de los más audaces pensaron en escalarla para echar un vistazo. Murmullos en la taberna, planes y mapas trazados y borrados con cada trago. Pero nadie se atrevió. Era como si una pared invisible pero inquebrantable se hubiera levantado, manteniéndolos a todos a distancia. Incluso aquellos que lo intentaron se encontraron con que sus pies simplemente no los llevarían en esa dirección, como si el camino mismo se hubiera desvanecido. Margaret tuvo más sueños en esos 3 días que en todos los meses anteriores juntos. Las observó en su bodega subterránea, rodeadas de círculos de velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes de piedra. Estaban llevando a cabo algún tipo de ritual, algo que requería de toda su atención y poder. Clara estaba de pie en medio de la habitación, sus manos danzando sobre algo que Margaret no podía ver. Rose y Nora la flanqueaban, sus voces entrelazándose en un canto que no era música, sino algo más antiguo. Al tercer día, al amanecer, la luz volvió. Las ventanas de la casa se encendieron de nuevo, una por una, pero la luz era diferente, más fuerte, más viva, pulsando con un ritmo orgánico, y con la luz de vuelta, algo cambió en el aire de Hollow Creek. La gente comenzó a moverse como si despertara de un sueño. Había una nueva comprensión en sus ojos,
pero también una mayor resignación. Habían echado de menos a las hermanas durante esos 3 días, y supieron en lo más profundo de su ser, más allá de toda razón, lo entrelazadas que estaban sus vidas con aquellas 3 mujeres. Margaret sintió que la cuerda en su mente se volvía a unir, pero ahora era más fuerte, más firme. Las imágenes que volvían eran más nítidas, más controlables. Las veía cuando quería, no cuando ellas querían. Era un obsequio y una maldición, un poder que traía consigo la conciencia de que jamás volvería a ser libre. El reverendo Thomas tuvo una revelación esa mañana. Finalmente comprendió que estaba luchando en una guerra perdida antes de comenzar, no porque las hermanas fueran invencibles, sino porque Hollow Creek había elegido hace mucho tiempo. El pueblo había trocado autonomía por riqueza, libertad por seguridad, alma colectiva por bienestar material, y no había vuelta atrás, no había cláusula de arrepentimiento en aquel pacto tácito. La nieve volvió a caer, pero ahora era diferente, más ligera, menos pesada. La vida en Hollow Creek volvió a su extraña normalidad. La gente volvió a sus extrañas costumbres, pero todos llevaban el recuerdo de aquellos 3 días oscuros, de cómo era cuando las hermanas se habían ido temporalmente de sus vidas. Rose salió primero de la casa, dando una vuelta enérgicamente. Su cuaderno de cuero ahora tenía más páginas, mapas y gráficos que harían llorar a un matemático por frustración. Ella había estado planeando algo durante esos 3 días, algo que extendería su alcance mucho más allá de Hollow Creek. Nora volvió a recibir visitas, pero ahora había algo diferente en ella también, algo más seguro, algo más poderoso. Quienes la visitaban salían transformados, como si en su retiro obligado hubiera aprendido a tocar cuerdas más profundas de la mente humana. Clara había convertido su laboratorio subterráneo en algo increíble. Lo que fuera que hubiera pasado en esos 3 días le había abierto los ojos a nuevas formas de conocimiento, técnicas que generaban resultados aún más impresionantes. Sus curas ahora eran casi milagrosas, capaces de revertir condiciones que deberían haber sido irreversibles, pero el costo, siempre había un costo, se había vuelto más sutil, más duradero. La casa de las hermanas parecía más grande de lo que recordaba, como si se hubiera expandido en la noche. Nuevas habitaciones surgieron en la casa, espacios que no estaban presentes anteriormente, pero que siempre habían estado presentes. El granero había crecido un segundo piso que desafiaba la física, más grande por dentro de lo que parecía por fuera. Y así, con el invierno que se arrastraba, Hollow Creek se adaptó. Los habitantes aprendieron a considerarse parte de algo mayor e inabarcable que sus propias existencias. Eran parte de un experimento, peones en un juego cuyas reglas solo las 3 hermanas conocían. Se preguntaba si existían otros pueblos así, otros lugares donde la realidad había sido plegada por voluntades fuertes. Lo veía en sus sueños, retazos de otros mundos donde la normalidad se había sacrificado en aras del poder y la ambición. Pero Hollow Creek era diferente, en lo completo que era, en lo cambiado que se había vuelto. El sheriff William finalmente salió de su trance, pero ya no era el mismo. Se había resignado a su impotencia con una aceptación casi zen, hallando una extraña serenidad en la rendición absoluta. Hacía lo que tenía que hacer, pero sin creer que controlaba nada. Era liberador de una manera retorcida, esta total aceptación de lo inevitable. Y así, el invierno pasó su punto medio, acercándose cada vez más a la primavera.
Pero todos en Hollow Creek sabían que cuando la nieve se derritiera y la vida regresara a los valles, no sería un nuevo comienzo. Sería solo la continuación de algo que había comenzado hace mucho tiempo y que ahora estaba tan entretejido con la vida misma del pueblo que no podía arrancarse sin destruirlo todo. Las hermanas habían vencido, no por la fuerza bruta, sino por algo mucho más refinado, mucho más completo. Se habían convertido en parte integral de la realidad local, y Hollow Creek, voluntaria o no, era suya para siempre. La primavera se insinuó tímidamente, deshielando lentamente un mundo oculto bajo la nieve. Cuando el hielo se derritió y la tierra emergió de nuevo, Hollow Creek se dio cuenta de que algo se había movido, no solo en sus corazones, sino en la propia geografía del lugar. El río Cumberland fluía de manera diferente ahora, como si hubiera encontrado un nuevo camino en los meses helados. Árboles que habían estado en ciertos lugares durante décadas parecían movidos, sus troncos gruesos imposibles de mover con las manos. Margaret se despertó una mañana de abril y supo que algo había cambiado. Sus alucinaciones, tan familiares como su propio latido del corazón, se habían calmado de repente. No habían desaparecido, pero se habían replegado a las orillas de su conciencia, concediéndole la claridad que no había tenido en meses. Salió al balcón de la pensión y comprobó que no era la única. En las calles de Hollow Creek, la gente salía de sus casas, luciendo confundida y algo esperanzada. Era como si se hubiera levantado un peso invisible, recordándoles cómo era respirar sin restricciones. Las conversaciones reales comenzaron a suceder por primera vez en años, no las conversaciones forzadas y vacías que se habían convertido en la norma, sino conversaciones reales de pensamientos y sentimientos. El reverendo Thomas también lo sintió. Se encontraba escribiendo su sermón del domingo, cuando notó que las palabras volvían a fluir con facilidad. Sus manos no temblaban al hojear la Biblia, sus ideas se ordenaban. Por un instante, fue el hombre que había sido antes de escalar la colina. Pero todos sabían en lo profundo de sus huesos que esto era una pausa, no un final. Y tenían razón, porque allá arriba, en la colina, algo sucedía que explicaba esta tregua. Las tres hermanas se marchaban. No dejaban Hollow Creek, pero ampliaban sus horizontes, algo que siempre había sido el último plan. Rose estaba lista. Los mapas en su cuaderno de cuero ahora abarcaban tierras, telarañas de poder que abarcaban todo Tennessee y más allá. Había localizado otras comunidades, otros lugares donde podían replicar y extender las semillas que habían plantado en Hollow Creek. Nora se había vuelto tan refinada en su arte que ya no necesitaba estar presente físicamente. Había aprendido a manipular desde la distancia, con cartas, con mensajeros, con contactos que no requerían la presencia física. Su poder se había vuelto más abstracto, más disperso, menos localizado. Clara había terminado su labor bajo tierra. Los túneles que había cavado debajo de la casa ahora se extendían mucho más allá de sus límites. Había diseminado sus imposibles creaciones en cámaras ocultas por toda la tierra, jardines subterráneos que crecerían y se extenderían sin necesidad de su cuidado. Sus semillas ya habían sido lanzadas al aire, literalmente, arrastradas por el viento a tierras lejanas donde germinarían. El pueblo contempló con alivio y horror cómo se hacían evidentes los arreglos para la partida. Carruajes entraron en la propiedad, carruajes finos tirados por caballos demasiado grandes, demasiado fuertes, demasiado inteligentes en sus ojos. Se llenaron cofres, cuidadosamente apilados,
cada uno repleto de tesoros e implementos que solo las hermanas conocían. Margaret les vio por última vez antes de que partieran. Vio a las tres de pie en el porche de la casa, observando el valle con expresiones satisfechas y algo perversas. Hollow Creek había sido su laboratorio, su banco de pruebas, y había funcionado más allá de sus sueños más salvajes. Ahora llevaban ese conocimiento, esas técnicas perfeccionadas, a mayor escala. La mañana de la partida, todo el pueblo se reunió en la plaza principal, no por decisión sino por instinto. Todos querían ver, necesitaban ver esto. Los carruajes bajaron la colina, lentos, una procesión fúnebre y coronación a la vez. Rose iba al volante, erguida y tiesa. Nora, la segunda, saludando con una sonrisa vacía. Clara entraba al final, sus manos entrelazadas en su regazo, sus ojos fijos en algo que solo ella podía ver. No se detuvieron en el pueblo, no se despidieron, no hicieron discursos. Solo manejaron por la calle principal, todos mirando en silencio. El ruido de las ruedas sobre los adoquines era lo único que se oía. Un tambor constante. Y entonces se habían ido, desvaneciéndose por la carretera fuera de Hollow Creek, engullidas por la vastedad de la distancia y la curva del valle. El silencio que se produjo a continuación fue denso e inquietante. La gente se quedó en la plaza durante minutos, nadie queriendo ser el primero en moverse, en romper el hechizo. Finalmente, poco a poco, se fueron dispersando, regresando a sus hogares y a sus vidas como quien vuelve a aprender a caminar. Pero la ausencia de las hermanas no trajo la libertad que algunos esperaban en secreto. La casa en la colina permaneció allí, vacía, pero no olvidada. Las luces seguían parpadeando en las ventanas por la noche, desplazándose de una habitación a otra, como si la casa estuviera viva. El granero seguía desprendiendo sus aromas laberínticos. Los jardines subterráneos de Clara continuaron expandiéndose, sus raíces extendiéndose más y más profundo bajo la tierra. Margaret se dio cuenta de que sus visiones no habían desaparecido con la partida física de las hermanas. Si acaso se habían ampliado, mostrándole no solo Hollow Creek, sino también los lugares donde Rose, Nora y Clara estaban iniciando nuevos proyectos. Vio infiltrarse en ciudades más grandes con la misma paciencia meticulosa con la que habían invadido el pueblo. Vio a personas poderosas ser tocadas y cambiadas, redes siendo tejidas en una escala que hacía que Hollow Creek pareciera un pequeño ensayo. El reverendo Thomas volvió a sus sermones con vigor, pero ahora había algo diferente en ellos. Ya no predicaba la salvación o la redención en el sentido tradicional. Se refería a la aceptación, a la serenidad en lo inevitable, a la dignidad posible aun cuando la libertad estaba perdida. Su congregación lo comprendió, pues todos vivían esta realidad. El sheriff William volvió al trabajo con una habilidad sorprendente. La aceptación que había hallado en su aturdimiento se había convertido en sabiduría práctica. Mantenía el orden no con autoridad, sino con conocimiento de cómo funcionaban ahora las cosas en Hollow Creek. Conocía qué normas todavía contaban y cuáles no. El pueblo fue poco a poco hallando un nuevo equilibrio. Sin las hermanas siempre presentes, las personas recuperaron parte de su libertad, pero era una libertad condicionada y todos lo sabían. Habían dejado atrás monumentos, máquinas que aún trabajaban. Hollow Creek había cambiado para siempre, atrapada en un limbo entre dos mundos, nunca perteneciendo por completo a ninguno. Los negocios que Rose había dejado seguían en funcionamiento.
Aparecían y desaparecían agentes con instrucciones y papeles. Quienes habían sido tocados por Nora encontraron que su influencia permanecía, guiando sus pensamientos y acciones incluso en su ausencia. Las invenciones de Clara continuaban expandiéndose, sus influencias sutiles pero ineludibles sobre la salud y los sueños de la gente. Margaret finalmente abandonó la pensión y se mudó a una pequeña cabaña en las afueras del pueblo, donde podía estar sola con sus visiones sin molestar a nadie. Se convirtió en una especie de oráculo local, consultada de vez en cuando por aquellos que necesitaban orientación o simplemente la seguridad de que no estaban perdiendo la cabeza. Les daba lo que podía, consciente de que era solo una mensajera, un conducto para algo mucho mayor. Y así, Hollow Creek permaneció, una comunidad extraña y cambiada para siempre por 3 mujeres que la habían atravesado y la habían convertido en su experimento. Las estaciones seguían girando, la gente nacía y moría. La vida seguía, pero siempre con la conciencia de haber sido rozados por algo inusual y terrible, algo que había dejado marcas invisibles pero imborrables en cada ser que había vivido aquellos años de cambio. La casa en la colina se alzó como un faro silencioso de todo lo que había ocurrido, sus ventanas encendidas como un recordatorio de que, aunque las hermanas se habían ido físicamente, nunca se irían por completo de Hollow Creek. Eran parte del lugar, tejidas en su pasado y futuro de una manera que iba más allá de la presencia o ausencia física. Los años que siguieron a la partida de las hermanas trajeron una extraña normalidad a Hollow Creek. El pueblo seguía en ese limbo entre lo normal y lo sobrenatural, donde la gente se había acostumbrado a vivir con lo inexplicable como si se tratara de otra característica del paisaje, como las montañas circundantes o el río que atravesaba el valle. Margaret se hizo vieja en aquella casita en las afueras del pueblo. Sus visiones se hicieron menos frecuentes, pero nunca desaparecieron del todo. A veces veía a las 3 hermanas en sus sueños, siempre juntas, siempre trabajando en proyectos cada vez más complejos en lugares lejanos, pero ya no con la presión de antes, como si fueran recuerdos distantes en lugar de intrusiones directas en su mente. La casa en la colina seguía en pie. Nunca nadie la ocupó, ni siquiera entró, después de que las hermanas se fueran. Simplemente estaba presente, parte del pueblo pero separada de él, un recordatorio silencioso de todo lo que había ocurrido. Las luces dejaron de parpadear en las ventanas, pero la casa permaneció en pie, desafiando tormentas e inviernos con una tenacidad que desafiaba las leyes de la entropía. El reverendo Thomas predicó hasta el final, sus sermones oscilando entre la fe y la aceptación, algo que resonó en su pequeña congregación. Nunca mencionaba a las hermanas en sus sermones, pero todos capturaban las alusiones, las parábolas sobre pruebas y metamorfosis que salpicaban sus mensajes. El sheriff William finalmente se retiró, entregando su placa a alguien más joven que había crecido en aquellos años raros y, por lo tanto, aceptaba la rareza de Hollow Creek como un hecho de la vida. El pueblo había aprendido a gobernarse solo dentro de los límites impuestos, creando una manera de vivir funcional, sino libre. Con el tiempo, la historia de las 3 hermanas se convirtió en una leyenda. Los nuevos habitantes que llegaban al pueblo oían partes de la historia, pero nunca la historia completa. Era como si los detalles se hubieran perdido a propósito, guardados solo en la memoria de quienes habían vivido aquellos tiempos y que guardaban sus secretos con casi reverencia. La cima de la colina fue siendo recuperada por la naturaleza.
Las vides treparon por las paredes. Los árboles crecieron demasiado cerca y el jardín de Clara se convirtió en un bosque salvaje de plantas que crecían en formas que ningún botánico podía nombrar. Pero incluso en su aparente abandono, había un orden latente, como si la tierra misma estuviera obedeciendo instrucciones olvidadas hace mucho tiempo. Margaret fue una de las últimas de los testigos originales en fallecer. Cuando cerró los ojos por última vez, tenía una sonrisa serena, como si finalmente se liberara de un cargo que había llevado demasiado tiempo. Sus visiones se detuvieron. El vínculo que las hermanas habían compartido finalmente se rompió con su fallecimiento. Y así, Hollow Creek era solo otro pueblecito en el Tennessee rural, uno con una historia extraña que pocos conocían y menos comprendían. Los viajeros ocasionales que pasaban por allí tal vez notaban algo diferente en el aire, algo que no podían señalar, pero nunca se quedaban lo suficiente como para descubrir los secretos que se escondían en las sombras de aquellas colinas. La casa en la colina finalmente se derrumbó, como todas las casas lo hacen. Pero incluso en su caída, dejó una presencia, un aura que instintivamente desviaba a la gente, que prefería dar una vuelta más larga antes que pasar demasiado cerca de aquellas piedras cubiertas de musgo y madera podrida. Y Rose, Nora y Clara, sus historias siguieron, en otros lugares, otras comunidades, otros experimentos. Se transformaron en leyendas vivientes, susurrándose en la oscuridad por aquellos que creían en algo más allá del mundo. Algunas la retrataban como villana, otras como incomprendida, otras como fuerza de la naturaleza que actuó según su naturaleza. La verdad, como siempre, era más complicada y más sencilla de lo que ninguna historia podía contener. Eran 3 mujeres que encontraron el poder en un tiempo en que las mujeres no tenían poder, y lo ejercieron de maneras que cambiaron para siempre a todos aquellos con quienes entraron en contacto, dejando huellas que perduraron mucho más allá de su presencia. Hollow Creek sigue siendo hasta el día de hoy un punto diminuto en los mapas antiguos de Tennessee. Si vas por ahí, te encontrarás con un simple pueblo, quizás más tranquilo que otros, quizás un poco triste. Pero si te fijas, si de verdad miras, podrías notar cosas raras. Plantas que crecen en patrones imposibles, sombras que se mueven en la noche, la sensación constante de ser observado aunque no haya nadie presente. Y si trepas a la colina fuera del pueblo, verás las ruinas de aquella vieja casa. Otros afirman que todavía pueden oírlo allí, ecos de voces perdidas hace tiempo, risas fantasmales. Pero esos son solo cuentos, claro. Solo cuentos que la gente narraba de antaño y 3 mujeres que podrían ser reales o no, porque, al fin y al cabo, eso es lo que son todas las leyendas. Trozos de realidad envueltos en capas de fantasía, recuerdos distorsionados por el tiempo, miedos y esperanzas cristalizadas en historias que perduran porque resuenan con algo profundo en la mente humana. Y la de las hermanas de Hollow Creek no es diferente. Y así nos quedamos con esta historia, un pedazo de un pasado que pudo haber sido tal como se narró, o pudo haber sido completamente distinto. Una historia sobre el poder y lo que éste hace, sobre decisiones y consecuencias, sobre cómo los lugares y las personas pueden cambiar en formas que se sienten a través del tiempo. Si te ha gustado este paseo por la oscuridad de Hollow Creek, suscríbete al canal. Hay más historias por descubrir, más secretos por revelar en los márgenes de la historia. Comenta qué te pareció esta historia. Y hasta la próxima historia, que nos llevará a lugares donde la realidad y la fantasía se entrelazan.